Déjame orar para entrar en el texto. Señor, te damos gracias porque podemos tomar un tiempito de todo el año y recordar todo lo que has hecho. Como estamos cantando, nosotros sabemos que no vas a fallar por quién eres, porque eres Dios, soberano sobre todo y perfecto y todopoderoso y con todo conocimiento. Y si no fuera así, entonces no serías Dios. Y es por eso que nosotros queremos honrarte de esa manera, pero también decirte gracias. No simplemente por darnos vida, sino también para proveer un camino hacia la vida eterna a través de Cristo, Señor. Y esto es lo que nosotros estamos aquí. Eso es lo que queremos que tú nos hables y nos dirijas a través de las Escrituras hacia tu Hijo Jesús. Y yo pido que esta mañana sea otro tiempo para hacer eso. Yo pido que nos alejes de todas las distracciones, preocupaciones, cosas que están pasando por nuestras mentes y pensamientos que tenemos ahora, que podamos realmente enfocarnos en qué es lo que tienes para decirnos hoy. Es en tu nombre que oramos. Amén. Estoy pensando mientras que oraba, yo acabo de invitar mucha gente a la casa y nunca ni hablé con mi esposa, entonces no sé cómo me va a ir después de esto. Ok, hace unas semanas, hace bastantes semanas, 15 semanas, hemos estado en el libro de Romanos. Entonces vimos a través de toda la primera parte de Romanos, de los capítulos 1 al 11, vemos que Pablo nos está dando toda un panorama muy rico de qué es una teología, qué es, cómo deberíamos de entender y creer qué es el evangelio, lo que Dios está haciendo en el mundo, para los que no son judíos, para los que son judíos, pero igual todos nosotros necesitamos que Dios esté trabajando a través de Cristo para proveernos un camino para que nosotros podamos llegar a Él. En esto entonces tenemos un giro en el capítulo 12 donde Él dice, ya a base de esto, a base de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho, entonces ustedes como cristianos deben de vivir así. Si ustedes dicen seguir a Jesús, entonces deben de vivir, sus vidas deben reflejar qué es lo que vamos a estar viendo en estos capítulos del 12 al 16. Ahora, cuando empezamos esa parte, empezando con el capítulo 12, yo hice referencia a mi vida anterior. Yo les dije que antes yo, aunque había crecido en un hogar cristiano, no vivía mi vida de una manera que sabía que tenía que vivir. Es porque yo me vi como hipócrita en esos momentos, porque yo decía, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero mi vida refleja lo que yo quiero hacer, mis propios deseos. Entonces, cuando hablamos de qué es la manera cristiana de vivir o un estilo de vida que refleja nuestra fe en Cristo, estamos hablando de que mi vida tiene que ser vivida de una cierta manera específica, y lo vemos definido y dirigido por lo que encontramos en las Escrituras. Una de las preocupaciones más grandes para nosotros como pastores, como líderes de nuestra iglesia, es que nosotros seamos discípulos del resto del mundo. Y es muy fácil de ver eso porque nosotros constantemente, 167 horas de la semana, estamos escuchando lo que todo el mundo dice en Facebook, en las noticias, lo que estamos viendo, no importa qué lado, en CNN o Fox o lo que sea, pero solo tenemos una hora en la iglesia donde dejamos que las Escrituras nos influyen. Pero igual como alguien que es deportista, su vida tiene que reflejar lo que dice que es. Entonces hay ciertos hábitos alimenticios, hay ciertos regímenes de ejercicios. O si uno es hombre o mujer de negocios, entonces tú sabes que todo gira alrededor de esa realidad, que yo tengo que correr ese negocio. Si nosotros decimos que somos creyentes cristianos, significa entonces que yo vivo, mi identidad como persona se encuentra en Cristo. Y muchas veces creo que lo que otros fuera de la iglesia, cuando piensan en cristianos, eso es seguir reglas. Y eso trae dos cosas a la mente. Uno, es súper aburrido esa vida. Y segundo,
yo no quiero ser como esos fanáticos allá. Yo no quiero ser como esas personas que más bien juzgan a los otros. Muchas veces eso es lo que nosotros escuchamos como somos cristianos. Pero vimos la semana pasada que Pablo, y Gerson estaba predicando sobre ese pasaje, Pablo dijo, no, si vamos a ser creyentes, entonces la característica que define a nosotros, ambos como individuos y como la congregación, la comunidad de fe, la característica definitiva es el amor. De poder decir, yo voy a sacrificar mis deseos para el bien de otros, en vez de consumir. Que yo puedo buscar oportunidades de dar en vez de solo recibir. Donde yo puedo extender la gracia que yo me doy a mí mismo cuando yo me equivoco a otras personas. Y eso es mucho de lo que vamos a ver hoy en los capítulos 13 y la siguiente semana en los capítulos 14 y 15. Entonces vamos a ver cómo nosotros como creyentes deberíamos de vivir dentro de diferentes ambientes. Lo primero, lo que vamos a ver hoy es cómo vivimos delante del mundo, dentro de la sociedad. 1, bajo el gobierno. 2, con otros en amor a nuestro prójimo. Y 3, cómo deberíamos vivir nuestras vidas en santidad según lo que dice las Escrituras. Entonces, vamos a ir a capítulo 13 y empezar con este versículo. Dice así: toda persona debe someterse, eso es sujetarse o ponerse debajo, a las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Gracias, Pablo, por darnos algo tan complicado para estudiar. Yo reconozco de una vez que muchos de nosotros estamos aún en este país porque nuestros gobiernos son corruptos y malvados. Y aún pensándolo, ¿cuál gobierno no es corrupto o malvado? Todos los gobiernos son así porque son liderados por personas que tienen pecado en sí. Y entonces él empieza a hablarnos, aún así, nosotros tenemos que someternos a lo que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Y antes de que nosotros decimos, no, pero eso fue diferente para Pablo, los gobiernos donde vivían, o cuando vivían Pablo y Jesús y los otros apóstoles, eran 1000 veces más corruptos de lo que nosotros tenemos hoy. Si ellos no seguían lo que decía el gobierno, ellos podrían fácilmente simplemente matarlos. Hay otras naciones que simplemente por no estar alineados con lo que dice el gobierno, no pueden comer. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir, por lo menos en este país, donde aún podemos expresar cuando no estamos felices con el gobierno. Hay otras personas que no, y algunos de ustedes vienen de esos otros países. Entonces hay que reconocer que aún Pablo está escribiendo de un punto de partida donde vivía bajo un lugar que no demostraba mucha bondad, especialmente a personas que no se alineaban con seguir al César, el que estaba encima de todo eso. No fue como una democracia como nosotros tenemos aquí. Entonces, aún en ese ambiente, él dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. ¿Pero por qué? Porque, pues, toda autoridad proviene de Dios. Oh, qué difícil. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y de nuevo uno está pensando, pero ¿cómo puede ser, especialmente viendo a través de la historia, personas sumamente malvados que están en posiciones de autoridad sobre otros? Y lo único que uno puede decir es, bueno, eso es la realidad de vivir en este mundo. Entonces, aún cuando Jesús está a punto de ser crucificado en la cruz y está enfrentando un gobierno que es medio corrupto, un gobernador que es medio corrupto, y él dice, tú sabes que yo tengo, y él dice, Pilato dice, yo tengo el poder de crucificarte o no. Entonces deberías de contestarme. Y Jesús le mira a los ojos y dice, bueno, solo tienes poder porque mi Padre te dio poder.
Y esa es aún la misma idea que tenemos aquí. La autoridad del gobierno en realidad viene de Dios. Y en eso podemos confiar que Dios igual es bueno y es soberano. Y si eso es cierto, entonces hay que recordarnos que aún Dios se preocupa más por nuestro crecimiento y nuestra fe en Él que aún la comodidad de nuestras vidas aquí. Y yo diría eso, yo conozco muchos de ustedes aún que llegaron a este país no conociendo a Dios, pero por la situación en tu país viniste acá y ahora conoces a Dios. Por todo lo que has sufrido, igual Dios como soberano te ha traído hasta acá para conocerlo. Una vez más, Él se preocupa más por nuestra vida espiritual que simplemente nuestra comodidad. Entonces dice, por lo tanto, si eso es cierto, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Entonces, su punto es esto: si tú constantemente estás en contra del gobierno, lo que estás haciendo es estar constantemente en contra de lo que Dios ha puesto. Y dentro de eso, porque ese es el gobierno que determina la ley. Entonces, si el gobierno es lo que establece la ley es lo que ayuda a que la sociedad funcione. Entonces, sí, hay líderes que son corruptos, sí hay líderes que son muy malos, pero también hay que darle gracias a Dios que aún existe una estructura donde hay gobierno. No sé si ustedes han ido a un país donde no existe un gobierno, pero es pura anarquía. Yo puedo hacer lo que yo puedo hacer. Yo tuve la oportunidad de ir a Somalia, en el este de África, en un tiempo cuando ellos no tenían gobierno. Literalmente, porque nada funcionaba así, su dinero no valía nada. Había personas que llevaban bolsas enteras de dinero para ir a comprar un pedazo de pan, y así no valía. ¿Por qué? Porque no había ninguna estructura para que funcionara la sociedad. Entonces, podían alguien salir, matar a otra persona, no hay ley, no hay gobierno para establecerse. Entonces, es imposible que nosotros como sociedad funcione sin que haya estructura. Entonces, aun si hay un gobierno corrupto o malo, aún así, por lo menos hay una estructura, porque nosotros conocemos cómo nosotros somos. Yo voy a hacer lo que yo quiero para que yo gane lo que yo quiero. Y si no hay nadie que me mantiene en eso, lo voy a hacer. Por eso Él sigue diciendo, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellos tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellos. Una vez más, la palabra someterte, no solo para evitar el castigo, sino también para mantener tu conciencia limpia. Entonces, el argumento de Pablo es esto: si simplemente sigues lo que dicen, si es un gobierno que más o menos está funcionando, entonces no debe haber mucho problema con ellos. Yo estaba recordándome, ¿cuándo es que yo tenía miedo de mis papás? Cuando yo sabía que no había hecho lo correcto. ¿Cuándo es que yo tengo miedo del policía? Cuando yo no paro en la luz roja y estoy viendo por el retrovisor si alguien me vio o no. Eso es lo que Él está diciendo. Si ustedes siguen las leyes, no tienen que preocuparse. Si estás siguiendo las leyes manejando, no estás ni pensando en el policía que está por ahí. Si no, obviamente tienes miedo. Eso es lo que ese es el argumento de Él. Y ellos pueden hacer eso porque Dios les ha dado la autoridad para poder ejercer esa autoridad, para dar estructura a la sociedad. Pero no solamente es como nosotros vivimos, pero también tiene algo que ver con la parte espiritual. No es simplemente vamos a hacer eso para evitar el castigo, o no lo voy a hacer para que no me castiguen. Él dice, es para mantener tu conciencia limpia, es para tener una reputación buena ante el Señor como nosotros estamos viviendo. Una de las cosas que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos es, hey, no nos obedecen simplemente porque no quieren estar en problemas. Obedezcan porque saben y confían que yo estoy diciendo que es lo mejor para ti, para ustedes. Entonces ellos pueden
realmente crecer en todo eso. Ahora, ya yo lo he reconocido, pero lo voy a decir otra vez. Yo sé que hay un conflicto en muchos de nosotros cuando escuchamos esto de hablar de los gobiernos sobre nosotros, porque venimos de lugares donde hay gobiernos sumamente llenos de corrupción y injusticias. Y entonces quiero darles tal vez un marco teológico de cómo nosotros deberíamos de vivir bajo esto, viendo las escrituras y otras escrituras también. Yo diría que Pablo aquí está escribiendo con la mentalidad que el gobierno por lo menos está actuando dentro de algunos parámetros de qué es lo que Dios quiere a cierta medida. No estoy diciendo que es un gobierno cristiano ni nada de eso, simplemente están funcionando de alguna manera. Porque vemos a través de las escrituras, por ejemplo en Daniel, en el libro de Hechos, vemos cuando hay personas que sí tienen que rebelar en contra del gobierno. ¿Cuándo es? Cuando el gobierno está pidiendo a esas personas pecar. Entonces en Daniel vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos están ahí, ellos están sometidos al gobierno hasta cierto punto. Y a ese punto el rey dice, hey, tienen que adorar ese ídolo. Y ellos dicen, no podemos. Y tienen que sufrir las consecuencias. Y gracias a Dios, Él los salva de las consecuencias. Pero ellos aún reconociendo eso, dicen que, hey, puede ser que Dios no nos salva, pero nosotros no te podemos obedecer en esto. Entonces, por un lado, sí hay un punto donde nosotros podemos decir, no voy a seguir lo que el gobierno me está diciendo. Y ese punto es cuando te está haciendo pecar en contra de lo que nosotros encontramos en las escrituras. También lo que encontramos en Hechos, las autoridades vienen a los apóstoles y dicen, hey, ustedes dejen de predicar la palabra de Dios. Y ellos dicen, hey, perdón, tememos más a Dios que a ustedes, lo vamos a seguir. Pero en los dos de los casos vemos que ellos todos están muy dispuestos a sufrir las consecuencias en esos momentos. También vemos que ellos aguantan hasta cierto punto. O sea, no están peleando en contra del gobierno en cada puntito, simplemente hasta que ellos se dan cuenta que no van a poder seguir ambos el gobierno y lo que dice las escrituras. Entonces, por un lado, una vez más, reconocemos Dios es soberano sobre todo eso, vamos a someternos al gobierno hasta el punto donde ellos están pidiendo que nosotros estemos pecando en contra de Él. Pero por otro lado, diría eso también, a veces nosotros rebelamos en contra del gobierno en los puntos que nosotros queremos rebelar. O decimos, no, yo voy a tomar mi punto de vista política, lo que sea, lo voy a imponer sobre las escrituras y voy a decir que Dios no quiere que yo haga eso, así que yo voy a rebelar en contra de Dios en esto. Pero en otras cosas no. Entonces, eso realmente, estos últimos 20 meses de COVID ha revelado mucho de eso, por lo menos en la cultura americana y me imagino en nuestros países también. Nos gusta afirmar lo que dice el gobierno cuando se alinea con mi perspectiva. Pero no me gusta afirmar lo que dice el gobierno cuando no se alinea con mi perspectiva. Y mi perspectiva, como digo, muchas veces viene de los artículos que leo, que salen en Facebook, de todos mis amigos que también piensan igual que yo. Y no leo nada más de lo que sale de otros lados. Entonces empezamos a tener una perspectiva sumamente cuadrada sobre ciertos aspectos o ciertos temas. Y entonces eso es lo que usamos como base para rebelar en contra del gobierno y todo el tiempo en realidad no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora, yo sí también quiero aclarar eso. Yo, y tal vez sea bueno, sea malo, yo no confío en nada de nuestro gobierno. Es algo personal, mío. Pero a la vez yo sé que estamos en un país donde ese experimento que nosotros llamamos la democracia, que en realidad no ha existido por mucho tiempo, eso ha funcionado para traer prosperidad, para traer justicia en muchos casos. Obviamente nada es perfecto, hay mucha pobreza, hay muchas personas que han experimentado injusticia, pero ha funcionado mejor que la mayoría de sistemas de gobiernos que hemos visto a través de la historia del mundo, los últimos 4,000 años que tenemos escritos.
Entonces, aunque no confío nada en el gobierno, igual voy a tratar de seguir las leyes, las reglas, a lo mejor de mi habilidad, manteniendo mi conciencia limpia hasta que ellos me van a pedir hacer algo que creo que está en contra de la palabra de Dios. Ahora, también yo sé que hay personas que nos están viendo o nos ven de otros lados, entonces quiero hablar de ellos porque tal vez ellos igual siguen viviendo en países sumamente difíciles. Y a ellos yo diría eso: sigan a Cristo a lo mejor de tu habilidad. Tal vez eso aplica a nosotros también. Pero sigan a Cristo a lo mejor de tu habilidad. Entonces Pablo, Jesús, los apóstoles, todos estaban bajo gobiernos que querían aplastar el cristianismo y sus creencias. Y en eso ellos tenían que tomar muchas decisiones. Y a veces tenían que someter a la autoridad, a veces no podían. Y mucho de eso depende del discernimiento que Dios nos da, al discernimiento que nos da el Espíritu Santo al vivir en esos lugares. Entonces, para esas personas, tal vez los que están viviendo de otros países, no tengo una respuesta fácil, pero sí puedo decir eso: sométanse cuando pueden y sigan a Cristo en todo tiempo. Es lo único en realidad que nosotros podemos decir eso. Ahora, Pablo no solo habla de seguir y someterse al gobierno, también él sigue con otro punto que también tal vez nos va a chocar. Por esas mismas razones, o sea que ellos son autoridades, también paguen sus impuestos. Pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Acuérdense, estamos hablando cómo vivimos como creyentes dentro de la sociedad. Entonces, no solo es someterse a su autoridad, pero también vamos a pagar nuestros impuestos. Y él dice que en realidad lo vamos a pagar porque ellos, puestos por Dios, tienen que recibir sueldo, tienen que vivir de esto. Entonces, cuando nosotros, por lo menos en este país, cuando pensamos en pagar los impuestos, no solamente estamos hablando, ese presidente se va a hacer rico por hacer eso, estamos hablando de todo el sistema de gobierno. Entonces estamos hablando de muchas diferentes posiciones, alcaldes y policía y bomberos, y después estamos hablando de infraestructura que nosotros podemos disfrutar de buena infraestructura aquí en este país, escuelas, departamento de transporte, todo eso. Y todo eso tiene que ser sostenido por alguna manera y eso viene de nuestros impuestos. Entonces, cuando no pagamos lo que debemos, en realidad no estamos siendo buenos ciudadanos dentro de la sociedad donde Dios nos ha puesto. Esto él está diciendo es para que podamos apoyar a ellos pueden hacer su trabajo y así podemos proveer infraestructura y proveer ley y reglas y una estructura para funcionar como una sociedad. Entonces Pablo dice, páguenlo, eso es lo que él nos ha llamado a hacer. Ahora yo sé que para nuestra cultura eso es un poco confrontante porque, y yo también vengo de una cultura así, normalmente todo lo que hacemos es para cortar esquinas, ¿verdad? Es para evitar pagar lo que nosotros debemos. Nosotros venimos de lugares donde hay que aprovechar al máximo para ver qué hay que hacer para no pagar lo que nosotros debemos. Y ya sé yo, vivimos en un lugar donde hay maneras legales de poder bajar los impuestos y todo eso, y yo estoy muy bien con aprovechar de esas cosas. Y tomar ventaja de esas leyes, pero creo que aquí él está atacando la raíz de una actitud de rebelión de no pagar lo que nosotros debemos. Ataca esa idea de que no, este dinero es mío, es para mí, yo he trabajado para eso, así que yo no voy a dar eso ni para ayudar a nadie ni para la sociedad donde vivimos. Entonces sí. Obviamente nosotros hemos trabajado duro para ganar ese dinero, pero esa es la misma actitud que nosotros tomamos cuando el dinero realmente es la meta de nuestras vidas. Es decir, no, eso es mío, yo lo voy a proteger, aunque eso va a ser de beneficio para otros que están alrededor de nosotros. Entonces, a base de eso, yo quiero que nosotros pensemos en esto. Cuando nosotros no pagamos los impuestos o evitamos pagar lo que sí debemos al gobierno, bueno, primero, el gobierno te va a encontrar, eso es seguro. Pero segundo,
lo que estamos diciendo es que no confiamos en Dios para su provisión. Estamos diciendo, no, yo puedo controlar esto, lo que es mío, y yo confío más en lo que yo puedo hacer para evitar y esquivar lo que tengo que hacer dentro de esa sociedad, y no estoy confiando en lo que Dios realmente puede proveer para nosotros. O sea, no estoy viviendo como un creyente, no estoy viviendo como alguien que sigue a Cristo. Pero si vamos a modelar a seguir a Cristo, entonces, como Él dijo, hay que pagar a César lo que es de César y dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Entonces, si confiamos en Cristo, vamos a decir, no, yo voy a confiar que Dios va a seguir proveyendo para mí, para mi familia, porque yo estoy haciendo lo correcto ante el gobierno para honrarle a Él. Es la realidad donde todos nosotros vivimos. Y yo creo que ese es el dicho famoso, ¿verdad? Solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y impuestos. Entonces, ¿por qué eso nos sorprenda en tener que hacer eso? Entonces, Él dice, paguen lo que ustedes deben. Y después dice, entonces, no deben a nadie, no deben nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Voy a parar solo en esta parte. No deben nada a nadie. Lo que dice ahí es lo que significa ahí. Y quiero hablarlo porque, como digo, muchos de nosotros venimos tal vez nuevo al país y por la primera vez tenemos opciones de crédito y de confiar cosas y que los intereses son relativamente bajos, entonces pensamos, yo puedo ver cómo lo puedo pagar. Y lo que he visto es muchas personas meterse en deudas que no tienen que meterse simplemente porque pueden. Porque tal vez quieren competir con otras personas que tienen más tiempo aquí, entonces quieren tener el mismo tipo de vida que ellos, el mismo nivel de vida, el mismo estilo de vida. Siempre es muy interesante para mí. El jueves nosotros estamos dando gracias por todo y el viernes hay que salir para conseguir todo lo que nosotros queremos y no tenemos. Entonces, lo que eso causa, y es parte de, creo que un gran pecado de esta cultura, es de ese materialismo. Lo que eso causa es, todos tenemos deudas y vivimos, aún personas que viven con la cuenta en el banco en negativo. Y eso no es una manera cristiana para manejar sus finanzas. Primero, porque nuestras finanzas no son de nosotros, pertenecen a Dios. Entonces hay que saber cómo manejarlos. Pero la segunda razón es porque si yo estoy endeudado a otras cosas, entonces yo no puedo ser generoso con mis cosas. Todo va hacia las deudas. Todo va hacia lo que yo tengo que pagar para lo que yo tenía que hacer, en vez de yo realmente ser libre y tener las manos abiertas para ayudar a otras personas alrededor de nosotros. No podemos dar a nadie, no podemos dar a la iglesia, no podemos participar en lo que Dios está haciendo en el mundo porque somos esclavos a la deuda. No podemos si estamos debiendo algo a Dios. Y yo voy a ser muy franco, y yo sé que yo tomo una posición un poco extremo en eso. Entonces esa es mi perspectiva, pero lo voy a compartir. Yo diría que no deberíamos endeudarnos en nada menos que la vivienda. Entonces, y eso específicamente solamente en este país, porque obviamente muy pocas personas pueden comprar una casa de efectivo, y aquí en este país tenemos tasas de interés muy, muy bajas y se puede. Hay otros países donde están cobrando 30% para sacar, y eso aún yo diría que no sería muy sabio. Pero esa es mi posición, porque realmente endeudarse para tener exactamente la ropa que quieres, para meter deuda en su tarjeta de crédito, eso no es sabio. Porque es muy difícil seguir pagando eso y después solo estás pagando interés. Aún yo diría, a menos que necesites el carro de año para tu negocio o algo así, yo diría que no es muy sabio meterse en esos negocios. Porque en el momento que tú lo compras, devalora el carro, tú estás pagando por algo nuevo y eso se amontona. Y yo solo digo eso simplemente por todo lo que he visto en las vidas de muchas personas. Y
Los problemas económicos que eso sí causa problemas económicos, pero también la tensión y conflicto que eso trae a los matrimonios y las familias y todo lo que sigue después de eso es un enredo. Y todo porque, yo quiero esto, a mí me gustaría esto. Sí, a veces hay que endeudarse porque hay una enfermedad, tienes que ir al hospital, yo entiendo eso. Igual con la educación, yo entiendo eso. Pero cuando se trata de cosas, simplemente por tener cosas, que eso es lo que esta cultura crea y anima, eso en realidad viene de un lugar de codicia y avaricia y aún envidia. Entonces yo simplemente doy esto como un aviso para nosotros como congregación. Tengan cuidado porque si tú estás manejando, porque ustedes me pueden decir, no, pero todo el mundo lo hace, entonces ¿por qué no? Bueno, si tú estás manejando tus finanzas exactamente como el resto del mundo, entonces no estás siguiendo lo que Cristo nos ha dicho. No estás haciendo nada diferente para manejar tus finanzas. Puede ser una buena señal que estamos viviendo como otras personas en el mundo. Ok, no deben nada a nadie, excepto si hay algo que podemos deber, de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues, los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicias. Todos esos son mandamientos que demuestran si yo hago esto, obviamente no estoy amando a alguien. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Me gusta esa frase porque apela exactamente a donde necesita. Jesús, Pablo, todos saben a quién amamos más que cualquier otro. A nosotros mismos. Entonces él dice, ame a los otros igual en la misma manera que tú ames a ti mismo. Y la razón es porque sabe de que yo nunca voy a propósito a hacer algo que me va a doler a mí. Yo nunca voy a hacer algo que me perjudica a mí. Así que esa es la misma actitud que yo debo de tomar cuando se trata de otras personas. Entonces vamos a definir una vez más qué es el amor. No es simplemente un sentimiento de estar enamorado. No son las, como Gerson habló la semana pasada, no son las mariposas que están ahí adentro que cada vez que ves a tu pareja. No es cuando estás sentado ahí mirando los ojos, ni es ese acto físico. El amor es tomar la decisión de actuar de acuerdo a lo que es mejor para otras personas, aun si significa sacrificio para nosotros. La decisión, no es un sentimiento, es la decisión de actuar de acuerdo a lo que es mejor para otras personas. De sacrificar para el bien de otros en vez de consumir, de buscar oportunidades de dar en vez de solo recibir. Es de extender la gracia hacia otros que yo extiendo a mí mismo. Entonces, eso significa que el amor no es tan fácil, puede ser difícil. Eso significa que a veces yo tengo que tener una conversación difícil con otras personas porque yo los amo. Significa que tengo que disciplinar a mi hijo, a mi hija porque yo los amo. Significa que yo tengo que sacrificar lo que yo quiero para el bien de otras personas. Así es como Él dice que deberíamos de vivir. No para nosotros, sino para otros. Y como pueden ver, todo eso entonces tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Yo no estoy amando a otros si yo no estoy aportando a la sociedad donde vivimos. Yo no estoy amando a otros si yo constantemente estoy negando la autoridad que está sobre mí. Y todo eso es porque viene algo pronto. Esto es aún más urgente. Eso es una palabra importante. La manera que nosotros vivimos así porque viene algo urgente, viene algo pronto, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Excelente idea. Nosotros cuando pusimos nuestra fe en Cristo, ahora estamos aún más cerca cuando Él viene o cuando nosotros pasamos a la otra
vida. Y ahora Él utiliza esa imagen de noche y día. La noche ya casi llega a su fin. El día de salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, algo de la noche, como si se quitara ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Entonces, lo que Él tiene aquí es esa idea, tal vez un gráfico aquí. Tenemos voy a ver si esto funciona. La noche aquí y tenemos el día aquí. Y aquí está, es el amanecer. Él dice, ustedes, ahorita nosotros vivimos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Todo lo que pasa en este mundo. Eso es lo que Él dice, todo lo que ha hablado, todo lo que vamos a ver. Pero Él dice, ustedes son del día. Porque Cristo viene, ese es un nuevo amanecer, un nuevo día. Pero ustedes son de aquí, entonces, aunque viven aquí en la noche, deben de actuar como es de día. Nosotros vivimos en este mundo, nosotros vivimos en esta época, en esta temporada, en esta noche, pero igual viene el día. Y por eso, y eso viene pronto, por eso deberíamos vivir aquí ahora como si pertenecemos al día. Él sigue, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. La idea de vivir para el día aún estando en la noche. Sí, vivimos en la noche, pero somos criaturas del día. Pero estamos rodeados por criaturas de la noche. Así que no dejan que eso nos influencie. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. No viven en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se meten en peleas, ni tengan envidia. Ahora hay 3 puntos aquí. Él está usando 2 ideas para describir lo que está diciendo. Entonces, primero tenemos esas fiestas y borracheras, después la inmoralidad sexual y después la idea de estar en contención con todo el mundo. Entonces voy a hablar un poco de cada uno de esos. Primero está hablando de las fiestas desenfrenadas y las borracheras. Literalmente, Él está diciendo, no estén en fiestas donde todos están borrachos y no se emborrachan. Y eso es algo que es importante porque yo sé, muchos de nosotros venimos de lados donde, hey, tenemos libertad en Cristo, no estamos totalmente en contra del alcohol y todo eso, pero aquí Él está diciendo y siendo muy claro, si eres creyente, no debes de emborracharse, ni estar en los lugares donde eso es parte de. Y tal vez ustedes dicen, no, yo solo fui al principio de la fiesta, entonces no me. Bueno, ustedes tienen que ver si es bueno o no estar en ese lugar. Pero Él está haciendo muy claro aquí, hey, eso no es parte de la vida cristiana, estar emborrachado o en lugares donde eso es el ambiente. También en cuanto a la promiscuidad sexual y inmoralidad, eso es cualquier cosa que está fuera del marco que nos da las Escrituras. ¿Qué es el marco que nos da las Escrituras? Cualquier acto sexual fuera del matrimonio monógamo, o sea, siempre entre un hombre y una mujer. Eso es completamente en contra de lo que dice nuestra cultura. Entonces, si estás viviendo con su novia o con su novio, estás fuera de línea. Si participas en actos homosexuales, estás fuera de línea. Si estás viendo mucha pornografía, estás fuera de línea. Entonces Él dice, si somos cristianos, si estamos siguiendo a Cristo, esto es lo que no deberíamos de estar haciendo. Y la última parte, Él dice, no se metan en peleas ni tengan envidia, de contención, no viven esas vidas llenas de siempre está drama y tensión y conflicto, que siempre hay problemas. No sé, cuando yo leí eso, eso fue mi vida en colegio, en la universidad, ¿verdad? Eso es como viven todo y piensa que es normal y Él dice, no, eso es algo de la noche, no se trata del día y ustedes no deben de vivir de esa manera. En vez de eso, más bien vístense con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Entonces sí vamos a quitar esa ropa de la noche, pero vamos a poner algo nuevo.
Entonces no es simplemente, voy a dejar eso y voy a cambiar mi comportamiento para que yo pueda, no sé, ser muy religioso y seguir las reglas. No, se trata de, yo puedo hacer eso para poner la presencia del Señor, para que yo pueda tener unión con Cristo, para que la persona de Cristo esté en mí, y esa relación es lo que nos debe de motivar hacia una vida de adoración y entrega completa hacia Él. Y así el Espíritu cambia nuestras vidas. Cuando estuve leyendo el pasaje, yo traté de ponerme en el lugar de personas que están escuchando eso. Una vez yo volvería, si eso soy yo hace 15 años, yo voy a decir, pero ¿sabe qué? Yo quiero divertirme. Qué aburrido hacer eso. El problema es que estamos engañados. Pensamos que ir a las fiestas y dormir con todas las personas que queremos, estar en pleito con todos, de verdad pensamos que eso es diversión. Porque a mi vida, lo que eso trajo, fue un montón de problemas y consecuencias. Y yo nunca estaba tranquilo para nada. Trajo desastre y drama y peleas y riesgo y consecuencias. No es divertido. Pensamos que es, pero en realidad destruye todo. Nuestra salud físico, mental, emocional. Eso destruye. Y en vez de eso, Él dice, ponga a Cristo, y lo que eso trae es amor y gozo y paz y tranquilidad a nuestras vidas, y nos da propósito y nos da misión a nuestras vidas, y ya tenemos una razón por vivir. Y eso, en esto, con una vida así, uno puede ser muy generoso con su propia vida para ayudar y servir a otros. Es algo mucho más poderoso que simplemente vivir su vida para uno mismo. Entonces, cerrando todo eso, creo que es importante que nosotros veamos que la vida cristiana no es simplemente seguir reglas, tampoco se trata solamente de experimentar, tener grandes experiencias espirituales. La vida cristiana se vive en el día a día. Se vive en cómo yo me relaciono con el gobierno, se vive en cómo yo manejo mis finanzas, se vive en cómo yo me relaciono unos con los otros. Eso es la vida cristiana, y en eso Dios va obrando a través de Cristo en nosotros para que nosotros eventualmente podamos llegar a decir, wow, yo sí tengo vida eterna. Y puedo experimentar qué es la vida eterna y el poder de Dios en nosotros aquí, para que esta vida no sea un gasto, una pérdida de tiempo y energía y fuerzas. Entonces creo que para nosotros es bueno pensar esta semana. Las situaciones diarias que yo me enfrento en mi negocio, cómo trato a los clientes, cómo trato el dinero que entra en el negocio, qué es lo que necesito reportar al gobierno, cómo yo trato y interactúo con otras personas. Creo que eso debe de funcionar, este pasaje debe de funcionar como un filtro de cómo nosotros vivimos, y si yo estoy realmente amando a mi prójimo en lo que yo hago. Y si no, significa que yo no estoy viviendo la vida que yo digo que yo sigo. Entonces, que esa sea una semana donde podemos meditar en eso y pedir que Jesús nos lleve a seguir creciendo en esas áreas. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos convence de nuestro pecado, pero también nos da gran ánimo y nos da gran confort a pensar, aun cuando fallamos en esto, Cristo, tú has muerto para que yo pueda tener perdón de mis pecados. Pero eso, Señor, no queremos que sea una excusa para vivir vidas que no te honran, vidas que no te adoran. Y yo pido que cada persona que está aquí hoy puedan pensar en las diferentes áreas de sus vidas donde pueden tomar esas verdades y aplicarlas a sus vidas de una manera que ellos pueden ahora, después de salir de aquí, ir a un restaurante, o mañana en la mañana cuando se levanten para trabajar. Señor, que esto sea algo real.
Que su relación con Cristo sea algo real. Que su fe sea algo real. Y en esto, Señor, necesitamos tu ayuda, porque eso no viene de nosotros, viene del Espíritu que está en nosotros. Yo pido para las personas que no han puesto su fe en ti, Señor, que ellos puedan ver la diferencia entre qué es una vida que sigue la verdad, que se encuentra en ti, y una vida que sigue la mentira y el engaño que nos ofrece el mundo. Yo pido, Señor, que tú nos lleves hacia ti siempre. Es en tu nombre que oramos. Amén.